Hola, iniciamos la grabación de la primera clase, la pura introducción a este curso, Metafísica 1. Voy a detallar un poquito lo que es el panorama general de esta asignatura que se estará impartiendo en el segundo semestre en el plan formativo del Instituto de Estudios Superiores Vizcaya Pacífico, donde cursan sus estudios los seminaristas de Culiacán, Sinaloa. Muchos saludos a todos ustedes y a los alumnos que también se van a incorporar, pues simplemente por curiosidad, porque quieren saber algo más de la filosofía. Estas lecciones de Metafísica 1, bueno, ¿a qué se refieren? Primero vamos a ver qué es esto de metafísica. Metafísica, su palabra suele indicar, o al menos nos suena, que se trata de algo más que lo físico. Sin embargo, la palabra metafísica en el sentido en que lo vamos a usar, sobre todo primero como introducción, es en cuanto a disciplina filosófica. En la tradición humanista de lo que es la filosofía católica, la filosofía cristiana católica, nosotros encontramos a lo largo de los siglos el desarrollo de una filosofía que, si bien en ella tuvo gran influencia Aristóteles, no solo se trata de los estudios aristotélicos, sino también de otros filósofos de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, que junto con las reflexiones de filósofos árabes y judíos, en la Edad Media se consolida ya como un tratado que, sobre todo hasta el siglo XVIII, con Christian Wolff, recibe el nombre de ontología, pero que antes de ello se refiere a lo que tratan unos libros que escribió Aristóteles, que estaban junto o más allá de los libros de la metafísica en el orden en el que se habían transmitido y que eh, eh, se me fue el nombre, Andrónico de Rodas fue quien lo catalogó como los libros más allá de los libros de la física, y son los libros que tratan sobre la filosofía primera o la filosofía del ser. En esos libros no se cuestiona si hay algo más que lo físico. De hecho, el libro 1 de la metafísica de Aristóteles, capítulo primero, comienza hablándonos de que todo ser humano busca por naturaleza saber y llegar al conocimiento de la verdad. Y se establecen primero lo que es los criterios para llegar a conocer la verdad. Se hace una defensa de la verdad en frente a un mundo en el cual, como en la época actual del siglo XXI, se piensa que todo depende de opiniones, que todo es relativo, que no hay nada sólido y nada seguro. Y entonces, a partir de eso, Aristóteles llega al conocimiento de lo que él llama los primeros principios. En el Tratado del Libro de la Física, Aristóteles descubre las causas del orden de la naturaleza. Y en el libro de la Metafísica, Aristóteles descubre los principios del conocimiento y del ser o de la realidad. Así que, más que tratarse de un libro que estudia las cosas no físicas, la filosofía primera trata acerca de los temas que siempre han interesado a la filosofía: Dios, el hombre y el mundo, pero no en un tratado simple y sencillamente descriptivo, como lo pueden hacer tal vez las ciencias experimentales u otras disciplinas, sino con un enfoque de filosofía primera, en el sentido de primero, como lo prioritario, lo primordial, lo que incluso es presupuesto por otros tipos de tratados. Por ejemplo, hay ciencias que estudian a Dios, hay ciencias sagradas como la teología, pero ninguna de esas ciencias se cuestiona sobre en sí, sobre la existencia de Dios, sino que parten del hecho de que Dios existe y Dios se reveló, Dios habló a la humanidad, y a partir de esa revelación se conoce o se estudia a ese Dios. Pero vamos por partes. Antes que el tratado sobre Dios, históricamente en la filosofía se habló acerca del mundo. ¿Y qué es lo físico? La metafísica puede ayudarnos a descubrir desde una perspectiva filosófica esos primeros principios que rigen en lo físico, a lo que lo vamos a llamar causas predicamentales. También, bueno, esto de
que decía que se trata de filosofía primera, es porque pues, hay muchas ciencias que estudian la naturaleza o el orden físico, pero ninguna de estas ciencias concentra su atención o se detiene a contemplar que el mundo físico tiene un modo de ser, tiene una forma de ser. De antemano, por ejemplo, muchos científicos asumen que en la naturaleza hay pautas, hay orden, que hay contingencia, que las cosas cambian, pero ninguna ciencia dice, bueno, pero ¿qué es en sí el cambio? ¿Y por qué la realidad en definitiva debe cambiar? Aun cuando, por ejemplo, haya científicos que puedan cuantificar o describir ese cambio en algunos modelos y en base a esos modelos expresar lo que pueden ser llamadas las leyes como la entropía o las leyes de la conservación del movimiento y otras, ningún estudio físico pone en duda que el mundo cambia. Ni siquiera, o sea, no solo no lo pone en duda, sino que tampoco se detiene a reflexionar, bueno, ¿y qué es el cambiar en sí o en sí considerado, pues, la contingencia de las cosas? Y así, pues, vamos a describir algunas de las causas que, según Aristóteles, son cuatro sentidos causales que rigen en el mundo físico, en lo que llamamos orden predicamental. Ahorita es mucha información, lo vamos a ir viendo poco a poco. El siguiente punto es, ¿qué es el espíritu? ¿Realmente puede haber algo real, vaya la redundancia, que no sea material? ¿Y qué pasa? Que muchas ciencias ya lo dan por hecho, como ciencias como la psicología, la sociología, la ética, la política, los estudios de análisis de la cultura, la historia. Todas las ciencias humanas dan por hecho que los seres humanos no salimos de la regularidad del mundo físico, de la naturaleza y de la evolución. Pero pocas, o yo creo que ninguna, realmente asume un enfoque primordial de lo que son los presupuestos de esas mismas ciencias, de que el ser humano es más que un mero animal, o es un animal muy peculiar, o como decía Aristóteles, un animal racional. ¿Qué es eso que llamamos racional o logos que posee el ser humano? Así que, y justamente en el inicio de este curso Metafísica 1 vamos a tratar sobre todo eso en la llamada lección 7, que es la primera lección de lo que es la parte de metafísica, que ahorita voy a describir en el panorama del programa general. Pues eh, advertir o darnos cuenta y admitir que el ser humano es más que un animal, eso comprende también una de las tareas de la metafísica y que sirve por eso como presupuesto o punto de partida para el desarrollo de la antropología filosófica y otras filosofías que estudian lo humano, así como por supuesto las ciencias humanas. Y sobre el tema, ¿hay un Dios? ¿Realmente hay un Dios? Pues sobre esto vamos a tratarlo en el aspecto desde el punto de partida de nuestro conocimiento, así por así decirlo, humano. Solo desde las fuerzas de nuestro conocimiento humano, no apelando a la Biblia, no apelando a la autoridad religiosa o a lo que todo el mundo dice. Vamos a tomar como punto de partida lo que hemos descubierto sobre el orden físico, el orden predicamental y el modo de ser espiritual que tenemos los seres humanos para desde allí vislumbrar si existe o no existe un Dios. En la filosofía en eso se especializa la disciplina llamada teodicea, pero la metafísica o filosofía primera le da los presupuestos para, pues simple y sencillamente tomar como punto de partida las criaturas o los seres que sí experimentamos de manera inmediata y directa para poder conocer lo que no es tan evidente, porque la existencia de Dios no es evidente, no es obvio que Dios existe. Alguien puede tener una plena certeza de que Dios existe, pero eso no significa que sea obvio que Dios existe. Y ante todo, el primer presupuesto de cualquier estudio filosófico sobre cualquier materia o tema es esta pregunta: ¿qué es realmente la realidad? ¿Y qué significa que algo es real? Eso se llama la filosofía del ser y también lo estudia la metafísica. Así que bueno, voy a resumir ahora en
puedo escribir primero la pedagogía que vamos a utilizar o la metodología que vamos a utilizar para esto. Voy a hacer más chiquita mi imagen para no cubrir lo que es el PowerPoint que estamos viendo aquí. A ver si puedo hacerlo. Así es. Bueno, voy a poner aquí mi imagen pequeñita. Entonces, la pedagogía que vamos a utilizar sí está inspirada en la pedagogía aristotélica, pero no es solamente el método aristotélico lo que vamos a utilizar. El método aristotélico lo vamos a utilizar solo como preparación o propedéutica para calentar motores, porque a donde queremos llegar es al método propio de la metafísica, que es la contemplación o el theorein, como ya decía Platón, como lo dice Aristóteles, como lo dicen los filósofos de las culturas orientales de China, de la India, de Persia, de lo que es Egipto, de lo que es Alejandría, muchos de los sabios de las grandes culturas y también filosofías y métodos o modos de estilo de vida espiritual consideran que la cima de la vivencia humana se da en libertad, conociendo y amando, coexistiendo con la realidad, y eso se llama contemplación, la vida contemplativa. Es ahí donde queremos llegar. En un primer momento, bueno, la pedagogía aristotélica, yo quería que eso se viera como parte por parte, pero bueno, ya salió todo, ya que le vamos a hacer. Un lío de letras. Voy a poner aquí mi imagen solo para tapar, porque es que quiero ir describiendo esto, pero igual ya más de uno se distrajo y se puso a leer todas las letras, ni modo. A ver, aquí dice, partir desde lo más conocido y obvio hacia lo menos obvio. Los filósofos vivimos de obviedades. De lo más obvio sacamos lo que es menos obvio. Eso es algo que es un punto de partida de muchos estudios aristotélicos. El mismo Aristóteles lo utiliza, Santo Tomás de Aquino también, otros grandes maestros, San Agustín en algunos puntos también lo utiliza. No es algo exclusivo de la escuela aristotélica, pero es una cosa que hace Aristóteles. Luego, también, esto muy aristotélico, es que vamos a estudiar o hacer un análisis del lenguaje, de los usos de las palabras. ¿Cómo se usa esta palabra? ¿Qué entendemos por esta palabra? ¿En qué casos se aplica? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? En la filosofía norteamericana y anglosajona del siglo XX a la fecha, ha predominado mucho el uso de esta metodología que se llama filosofía analítica. No vamos a utilizar las herramientas más especializadas o técnicas de la filosofía analítica, pero sí vamos a hacer un discernimiento desde el uso del lenguaje para pasar desde el lenguaje hacia los conceptos y después desde los conceptos hacia los principios reales o vigentes hacia los que refieren esos conceptos. Posteriormente en la pedagogía o metodología que vamos a utilizar, vamos a conocer, a pasar, a dar un salto, ¿sí? De eso que es mera información a lo que es existencial, apelando a la contemplación, a las capacidades que tenemos los seres humanos de intelecto y sapiencialidad, centrando la atención, llegando a un estado de conciencia que no es hipnótico y que no es de trance y que no es pero que no es de evasión, sino más bien de aceptar y acompañar la realidad como es, deteniendo nuestra interminable capacidad de abrir y abrir preguntas para movernos a una actitud de conocer, donde la pregunta no queda resuelta, pero tampoco queda cerrada, queda abierta, pero no nos deja en la ignorancia. Es un aceptar la realidad que nos rebasa, pero que al mismo tiempo nos permite nadar en ella y disfrutar estar en ella. Eso, ya te estoy diciendo, puede sonar a poesía, puede sonar a misterio. Son los límites de nuestro conocimiento racional, que no es la cima del conocimiento humano. Para muchos, por ejemplo, y para nosotros los cristianos está muy sabido que el conocimiento racional es muy importante, claro, pero no es la cima del conocimiento humano. Hay otras fuentes de conocimiento que bien toman la racionalidad como apoyo, porque por la racionalidad, por ejemplo, podemos hablar y comunicarnos, pero no es lo único. Por ejemplo, el conocimiento existencial, el conocimiento sapiencial, lo que se llama la intelectualidad,
Y ya no te digo las fuerzas de la gracia que elevan todo ese conocimiento hacia lo que se llama la fe, o en el cielo, los bienaventurados tienen la visión beatífica, conocen a Dios como es. Así que no podemos decir que la razón es la cima del conocimiento humano, sino que hay más que la razón. Ok, bueno, pues este momento contemplativo es la meta a donde queremos llegar tras hacer los ejercicios y las reflexiones de cada una de las lecciones. Que tú tengas un momento de advertir y acompañar la realidad como es, y eso te va a permitir a ti una forma de estar en el mundo más vivo, más libre, más capaz de amar la realidad en ti, en los seres de la naturaleza, en Dios, que es misterio inalcanzable, y en cada persona que te encuentres. Así que bueno, esto es apenas el inicio, la introducción de esta asignatura, pero te quiero decir que este programa es más completo que lo que vamos a ver en este semestre. El programa de Filosofía Primera incluye 6 lecciones sobre lo que se llama filosofía de la naturaleza o cosmología, que en algunos casos algunos alumnos míos yo no les he impartido ese semestre de cosmología, y son 6 lecciones muy interesantes en diálogo con la ciencia, con la física, con la química, con la biología, con todas las ciencias experimentales, muy bonitas lecciones. Que si quieren se las puedo dar para que las lean, pero bueno, a los que no les he impartido esta asignatura. Lo que ya es metafísica propiamente son 3 lecciones, que no por ello son muy cortitas, son lecciones bastante densas. Y luego vienen las últimas lecciones de Metafísica 2. En este primer semestre o curso de Metafísica 1, veremos el orden predicamental. No se preocupen, eso lo voy a describir después de qué se trata ese orden predicamental, que en pocas palabras es todo aquello que nosotros podemos razonablemente conocer y comunicar sobre la realidad. Todo lo que nosotros racionalmente conocemos y comunicamos sobre la realidad física, sobre todo el mundo, el universo, eso es el orden predicamental. Dice predicamental, viene de predicar, viene de hablar, viene de eso, del lenguaje. Y ¡ay! Se me fue la diapositiva. Luego viene lo que se llama el ser. La lección 8 es el núcleo de todo el programa de la filosofía primera. El ser, ¿qué es esto de el ser? Y luego viene el descubrimiento del orden trascendental, que es ya donde nos permitimos explorar y describir, en la medida de nuestras posibilidades, todo ese mundo de la contemplación, y a través de qué fuentes o métodos de conocimiento humano se llega a la contemplación. Veremos un poco el tratado sobre el conocimiento habitual o los hábitos de conocimiento, que en la Edad Media y también el mismo Aristóteles dieron algunas pistas sobre eso, pero ha sido sobre todo en el siglo XX cuando se ha profundizado mucho más y se ha expresado mucho más esto, también en consonancia con avances o explicitaciones de lo que es la filosofía de otras culturas, filosofías más contemplativas y menos racionalistas, filosofías orientales, filosofías de la contemplación, o que toman como punto de partida la contemplación. Aunque si bien este programa no es de filosofía oriental, tendremos algunas, digamos, referencias a ello sobre las posibles rutas y caminos donde han derivado las respuestas en esto de explicar cuál es nuestra manera de vivir el ahora o el presente del ser, sin quedarnos en lo que es la presencia mental o el presente de la mente, la diferencia entre mente y realidad, y con ello nuestra capacidad de abrirnos a la realidad en cuanto realidad, al ser en cuanto ser. Como muchas veces puede ocurrir en las introducciones, tenemos el riesgo de que todo esto sea un bombardeo interminable de datos. Respira profundo, tómatelo con calma, tenemos todo el curso para ir viendo poco a poco las cosas, y te invito a ver la siguiente lección, que es ya dentro del programa, se va a llamar lección 7, aunque si tú estás cursando el semestre de Metafísica 1, para ti va a ser la primera clase o el primer parcial, el primer bloque de lo que es esta asignatura. En el programa general que veíamos de Filosofía Primera,
pues corresponde a la lección 7, el orden predicamental. Nos vemos en el próximo.